buenos días, amables televidentes. A la misma hora, de lunes a viernes, de 5 a 6 de la mañana, con noticias nacionales e internacionales de interés, para analizarla, comentarla con ustedes, para que estén debidamente informados, ya sea que se queden en casita o que salgan hacia el trabajo u otras diligencias que son naturales en el ser humano en el día de hoy, oye eso, acompañado de Elías Ruiz Matuc. Buenos días. Quisiera que muchos amigos cuando me ven en la calle pudieran como pronunciar bien ese apellido Matuc. Ajá. O sea, nunca se recuerdan de Ruiz, porque llama más la atención Sí, el Matuc, claro. porque es poco común. Pero ¿Cómo que se funciona? eso me pasa regularmente con los amigos oyentes, televidentes y hasta con los estudiantes. Todos me dicen, Elías Matuc. Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la misma hora de madrugada con ustedes. Vámonos con Dios. Hoy es martes 9 de octubre, el año sigue caminando a todo dar. En el día de ayer, sobre todo en el transcurso de la mañana y especialmente en las primeras horas de la mañana, el transporte público de pasajeros y las avenidas por donde circulan los pasajeros para ir sobre todo a su trabajo se convirtió en un caos. Avenidas como la 27 de febrero, la San Vicente de Paúl, las Américas, la John F. Kennedy, la carretera Sánchez, la Luperón, la avenida Isabel Aguiar, la gente que viaja de los Alcarrizos, lo que le dicen el 9 fue, pues Penatrano, paralizó todas sus unidades de transporte y la gente no hallaba cómo transportarse hacia su trabajo. Ahí en el punto ubicado de la Máximo Gómez con avenida 27 de febrero, se produjo una situación bastante delicada porque los pasajeros se sentaron en la calle, en medio de la calle. Unos apoyaban el paro, otros no, y la situación por un momento llegó a tornarse bastante difícil. Antonio Brito, representante de Fenatrano, dijo que no era un paro, sino que acudían a dialogar con el ministro de Industria y Comercio porque las puertas del ministerio estaban cerradas, que el objetivo es pedir al Ministerio de Industria y Comercio que reduzca el precio de los combustibles, que los combustibles no debieran venderse más de entre 145 y 148 pesos el galón. Otros dijeron que ellos no acuden al ministerio buscando ningún tipo de subsidio, sino todo lo contrario, que se modifique la ley, que se baje el precio de los combustibles. Pero al mediodía, entonces los estudiantes universitarios se movilizaron ahí en la zona universitaria. Entonces otro gran entaponamiento ahí en esa zona universitaria para todo el que salió a moverse alrededor del mediodía. Ahí en esa protesta hubo heridos, entre ellos un profesor universitario que salió herido como consecuencia de todo este movimiento que se dio ayer de protesta por el tema del precio de los combustibles, pero también lo que se llama como la Confederación de Taxistas, Santiago Zamora, déjame ver cómo que se llama. Sí, Santiago Zamora acudió al Intran también a solicitar que le renoven la flotilla de vehículos de los taxistas. Usted se imagina lo que significa eso en términos de recursos. Mientras tanto, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, dijo que el único camino es la mesa del diálogo, que no va a permitir que el orden sea alterado por choferes que lo único que se han dedicado es a chantajear, que el impuesto que se cobra por los combustibles está contemplado en el presupuesto para la educación, para la salud y los gastos de sueldo, y que no pueden renunciar al cobro de ese dinero si no tienen una alternativa para diríamos, recuperar parte de ese dinero que dejen de cobrar por un lado para compensar. Lo cierto es que la situación por el tema del precio de los combustibles se torna un tanto delicada en estos momentos, porque para hoy están convocados un paro de 24 horas en Tenares, en los sectores populares de allá, entonces por la misma situación, mientras que el EDESUR
anuncia que hoy sale de servicio la Cochentry, ahora tiene otro nombre, por lo que es la planta Cochentry, que aporta 100 megas al sistema, sale de servicio para fines de mantenimiento. El precio del petróleo dio un respiro en el día de ayer y bajó de 74,30 a 73,51, pero todavía sigue siendo un precio alto para las economías que no producen petróleo, como es el caso de la República Dominicana, y está muy por encima del precio que se contempló en el presupuesto para el año 2018, que era de 49,20, así se formuló el presupuesto del año 2018. Para el año 2019 está contemplado un precio del petróleo de 62,90. Esos 73,51 es un precio mayor de ese que está contemplando el presupuesto para el año 2019 y es 8 centavos de dólares por encima del promedio de 65 dólares el barril que se ha estado pagando por la factura petrolera en lo que va de año. O sea, mientras el precio del petróleo siga a esos niveles, economías como la nuestra van a tener problemas. Van a tener problemas porque no pueden soportar ese precio. Bueno, vámonos por parte como Jack el Destripador. En la convocatoria del día de ayer, nosotros los advertíamos regularmente cuando Fenatrano llama a un paro de transporte, hay un paro de transporte. Porque Fenatrano, como dice uno de los titulares del periódico Hoy en alguna parte, uno de los titulares dice que realmente Fenatrano lo que demuestra es su fuerza. Y nosotros decíamos la vez pasada, sus músculos. Y realmente, mírenlo ahí, ese es el titular del periódico Hoy. Fenatrano muestra su fuerza con paralización del tránsito. Definitivamente, había convocado para ayer a las 9 de la mañana, pero parecía ser una especie de truco para hacer ver todavía mucho peor la situación, porque desde las 6 de la mañana comenzaron a verse las paralizaciones del transporte. Lo que se quería ver, se vio. Además, un grupo, el periódico Listín Diario dice que fueron pasajeros indignados. No fueron pasajeros indignados, fueron los mismos choferes que se pararon y se produjeron un muro de personas en la 27 de febrero, mírenlo ahí, con casi Máximo Gómez frente al Centro Olímpico. Esa toma es la que ha circulado en todas partes porque aparentemente, y eso fue una persona que estaba ahí tomando esa gráfica de encima de uno de los edificios que está al frente. ¿Usted sabe cuáles son, verdad? Sí, que está claro, ahí, de galerías comerciales. Plaza Criolla, creo que Estas galerías comerciales como edificio, es lo que le queda más próximo. Pero hay otros edificios ahí. Ahí se nota que fue desde ahí que se tomó esa gráfica, precisamente, y la mayoría de los medios tienen cuando los transportistas, los choferes, se pararon en medio de la avenida para bloquear el tránsito vehicular, cosa que es un desafío a las autoridades, porque las autoridades estaban en la calle desde las 6 de la mañana a las 5 de la mañana, que nosotros lo veíamos. Entonces yo digo lo siguiente, se llevó a cabo el proceso, es verdad, hubo un caos y un desorden, hubo problemas con con el transporte en el día de ayer, hasta que Fenatrano a media mañana otra vez levanta el paro de transporte. Vuelve otra vez la situación en precisamente Industria y Comercio, mírenlo ahí está Manuel Jiménez, que es el vocero oficial del Ministerio de Industria y Comercio. Los recibieron a los choferes, muy bien, excelente. La pregunta mía es la siguiente. ¿Se va a variar en la ley de hidrocarburos en el país? ¿Es tan fácil como llamar a un diálogo a los transportistas y decir vamos a modificar la ley de hidrocarburos? ¿Cuáles son las propuestas para la modificación de la ley de hidrocarburos? ¿Cuál es el beneficio del mismo? ¿Se van a abaratar los costos de los combustibles? ¿Es eso realmente lo que quieren los transportistas?
que se abarate el precio de los combustibles, que sea más bajito el galón, o simplemente están detrás del subsidio del combustible que han recibido todo el tiempo los transportistas. ¿O es verdad que estarán presionando los transportistas por las nuevas rutas alimentadoras y las nuevas rutas que están colocando la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, en la avenida Abraham Lincoln? ¿Será eso lo que realmente están peleando? Cuando yo escuchaba a José Ramón Peralta en el día de ayer emitiendo estas declaraciones, la verdad que fue muy indignado, ¿verdad?, por la situación que ha provocado el transporte. Pero yo le digo a José Ramón Peralta, cuidado, porque esta gente tiene fuerza y lo ha demostrado. Desafían a las autoridades porque no hay en el país un sistema de transporte público organizado que pueda garantizar precisamente que esas personas que van a sus centros de trabajo, que van a sus universidades, a los colegios, a las escuelas, sean transportados dignamente. No hay forma. ¿Por qué? Porque la mayoría de del transporte en el país es privado, no público. Los carros de concho, los taxis y los minibuses y autobuses pertenecen al sector privado, al sector sindicalista, que es al sector empresarial sindicalista, no sindicalista per se, que persiguen, y hemos insistido en eso, un beneficio particular. Si se hubiese buscado un beneficio para la población, no hubiesen aumentado los pasajes. Ya los pasajes están aumentados. Han aumentado los pasajes urbanos e interurbanos porque a ellos les dio la gana. Y el Intran luce como empequeñecido. ¿Por qué? Porque dice, vamos a sancionar a los choferes que aumentaron el pasaje. ¿Pero con qué fuerza? Porque si usted sanciona a los choferes porque le aumentaron el pasaje, le hacen eso lo que le hicieron ayer. Le paralizan el transporte y le crean el caos y el desorden que le crearon en el día de ayer. Tienen que llamarlos a diálogo obligado. El gobierno tiene que llamarlos, pero por obligación, al sector transporte, a Fenatrano, a Juan Uvieres. Tiene que dedicársele a Fenatrano, porque no hay ninguna otra forma de resolver este grave problema. Y esto es un problema que tenemos de hace 20 años. El mismo problema. Usted va en el año 1996, cuando se creó la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que se crearon los corredores exclusivos para los autobuses, que yo recuerdo eso funcionaba perfectamente, ordenado, pero los transportistas se opusieron al orden. Que circulaban al revés. Algunas calles habían circulación que venían vía contraria, pero con su carril exclusivo precisamente para los autobuses. Y cuando comenzaron a decir que se estaba construyendo el metro y que iban a haber rutas alimentadoras del metro, comenzó la situación a complicarse. Y no permitieron que hubiese rutas alimentadoras del metro por parte de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Y está lo que está ahora, un caos y un desorden en las paradas del metro, donde están los del transporte público, los carros de concho y todo un rebú, porque es mejor así se pesca mejor en río revuelto. Entonces, desde tanto tiempo hemos venido teniendo ese problema porque los propios gobiernos y los propios partidos políticos son responsables de ello. ¿Y por qué yo digo que ellos son responsables? Bueno, porque a esos transportistas, a esos sindicalistas, a esos se les llama para hacer campaña proselitista.
para un partido determinado o para un candidato determinado. Y entonces cogen una fuerza inconmensurable. Los motoconchistas con fulano de tal, los taxistas con fulano de tal, porque claro, hay que aprovechar que estas personas son muchos para votar por un candidato determinado y se les promete villas y castillas, combustibles, subsidio para los repuestos de los vehículos, se les permitirá hacer y deshacer en todas las calles del país, tanto en el ámbito urbano como en interurbano, pero ya ahora no se puede, porque ya se han convertido en un monstruo y lo han demostrado. Cuando Fenatrado, los transportistas de carga dicen que van a paralizar los puertos, los paralizan y bloquean los puertos del país. Hay que oírlos, hay que llamarlos al Palacio Nacional para hablar con ellos. Lo mismo con los transportistas urbanos e interurbanos. Son unos monstruos. Entonces, ya después que el monstruo está ahí, José Ramón Peralta, yo lo entiendo perfectamente, de que no vamos a aceptar chantaje nosotros, las autoridades, pero ¿y con qué fuerza? Si no hay autoridad. Así es. Y mira, nosotros decíamos de que la agencia Bloomberg ha pronosticado que el precio del petróleo podría situarse en los meses por venir en $100 el barril, como estuvo en el 2014. Pero en el día de hoy, Antonio Brufau, él es el presidente de Repsol, una empresa petrolera de capital español, él advierte que el precio del barril del petróleo se mantendrá alto, porque el desplome de los precios, dice él, entonces paralizó inversiones. Al paralizarse inversión, ahora se requiere tiempo para invertir en plataformas que extraigan petróleo y poder aumentar el suministro. Dice él que lo más que puede bajar el precio del petróleo es a $70 el barril, y ese es un precio relativamente alto para economías como la nuestra. Considera que el petróleo está en máximo de 4 años. Podría aumentar todavía más su precio en medio de la incertidumbre sobre la capacidad adicional de producción, dice Antonio Brufau. Estima que podría situarse alrededor de los $85 el barril del petróleo. Y repetimos, eso no es buena noticia para economías pequeñas y abierta como la dominicana. Dice Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios e Industriales de Herrera, de que por cada dólar que sube el precio del barril del petróleo, la factura petrolera en la República Dominicana aumenta $62 millones. Y cada vez que aumenta la factura petrolera, entonces aumenta la presión sobre la balanza de pago, que había tenido una tendencia positiva en los últimos años. Ya en el primer semestre del año cerró con un balance negativo en $141 millones, cuando en el primer semestre del año pasado había cerrado con un balance positivo. Después de habernos ahorrado más de $2.500 millones en la factura petrolera desde el 2014, cuando empieza a descender el precio del petróleo en los mercados internacionales, solamente en el primer semestre de este año, pagamos una factura petrolera que es $433 millones superior a la factura que se había pagado en el primer semestre del año pasado. Esta situación del precio del petróleo, unido a la presión que ejerce Donald Trump en los mercados con su tema de políticas proteccionistas, ha determinado que también las economías emergentes confronten problemas en su moneda y tengan una devaluación más acelerada, como es el caso de Brasil, el caso de Turquía y el caso de otras economías. Argentina también, que es la que ha tenido la mayor tasa de devaluación en un tiempo relativamente rápido. Se calmó un poco con una inyección que le prometió el Fondo Monetario Internacional de $50.000 millones. Pero este tema del petróleo, este tema de la alza de las tasas de interés en los Estados Unidos,
junto con las presiones de Donald Trump con el tema de la protección comercial, están creando incertidumbre a nivel internacional que se refleja en las economías emergentes, entre ellas la República Dominicana. Nosotros no hemos tenido mayores inconvenientes en esta etapa, si no obstante, estar pagando una mayor factura petrolera este año con relación a la del año pasado, no obstante el encarecimiento del dinero, después que la Reserva Federal la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, decidió aumentar las tasas de interés desde cero hasta un rango de entre 1.75 y 2%. O sea, no obstante esos factores, la devaluación en la República Dominicana continúa dentro de lo que ha sido el promedio anual de entre 3 y un 4%, a pesar de estos factores negativos que se observan a nivel internacional. Bueno, hay una situación en el Partido de la Liberación Dominicana que todavía se están cociendo habas y en las expectativas del llamado de la convocatoria que se hizo desde el Comité Político para el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, a fin de conocer y de llamar a los miembros del Comité Central para ver cómo se van a celebrar las primarias internas de esa organización política, si con el padrón abierto, si con el padrón cerrado. Todavía estamos bregando con eso. El miembro del Comité Político y dentro de la línea de Leonel Fernández, Franklin Almeida Rancier, ha llamado, en un artículo que escribió en el día de ayer, escribe todos los lunes en el periódico El Caribe, ha llamado a Leonel y a Danilo Medina, a ambos, a racionalizar sobre el aspecto de lo que tiene que ver con las elecciones internas y sobre lo que dicen los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, que establece que las elecciones internas del PLD deben hacerse de manera con el padrón cerrado, el padrón del Partido de la Liberación Dominicana. Pero lo dice el artículo 12, creo que es el artículo 12 de sus estatutos, artículo 40, perdón, de los estatutos partidarios, que en el caso de que se vaya a modificar si va a ser abierto o va a ser cerrado, sería el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana el que determine esa situación. Ya lo había dicho Melanio Paredes y otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, de que para modificar ese artículo de los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, ustedes recuerdan aquel congreso que se llevó a cabo, creo que fue en Juan Dolio, del Partido de la Liberación Dominicana, de eso hace mucho tiempo ya, en la que se denominó el Congreso Norge Botello. Pero en ese congreso se determinó que el padrón que se utilizaría para las votaciones en el Partido de la Liberación Dominicana serían el padrón cerrado. Franklin Almeida Rancier se acaba como de relanzar hacia el sector electoral en el Partido de la Liberación Dominicana, especialmente el sector de Leonel Fernández. No hay ninguna duda de que él está junto con Bautista Rojas Gómez y otros sectores del PLD, junto con Leonel Fernández, como empujándolo hacia la candidatura presidencial. Y eso tiene que ver porque en el PLD también hay otro sector, que es el sector de Danilo, y que lo encabeza Gustavo Sánchez en la Cámara de Diputados, y que dice Gustavo Sánchez, miembro también del Comité Central del partido, que en la próxima reunión del próximo 27 de octubre, recuerden ustedes que fue para el 27 de octubre que fue convocado el Comité Central, se va a determinar cuál es la línea que va a seguir el Partido de la Liberación Dominicana. ¿A dónde queremos llegar con relación a este comentario? Bueno, lo que está pasando es lo siguiente. Es en octubre del año próximo, óigame bien, falta un año exactamente para que se inicie la campaña proselitista en el país. Y nosotros tenemos más de 2 años hablando de política. ¿Qué viene? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Que si primarias abiertas, que primarias cerradas, que van... Y el pulso entre Leonel y Danilo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero también ocurre en el PRM. En el PRM, a pesar de que luce un poco más apagado,
el PRM, hay una pugna también interna entre el sector de Danilo Medina, Hipólito Mejía y el de Luis Abinader. Luis Abinader, según las encuestas, luce mejor que Hipólito Mejía. Pero ayer me sorprendieron unas declaraciones de Eddie Olivares, muy interesantes, que decía Eddie Olivares, que es el vocero y es el representante, el jefe de campaña de Hipólito Mejía, a Danilo Medina que no intente reformar la Constitución de la República para permitir su reelección presidencial. Porque le va a pasar lo mismo que a Hipólito, que se va a arrepentir para toda la vida. Yo digo, declaraciones de Eddie Olivares tan sinceras. Yo creo que es verdad lo que dice Eddie Olivares. Ahora, yo tampoco creo que Danilo Medina le tenga miedo a eso. Y tenga estrategias para poder modificar la Constitución de la República, permitir su reelección presidencial. Eso, mire, a mí no me cabe ninguna duda. Él puede hacerlo totalmente. Ahora, la mayoría de las encuestas, hasta este momento, lo que dice es que la gente no está de acuerdo con una reforma constitucional. Pero la gente no estaba de acuerdo con las primarias abiertas y con la ley de partidos. Y se aprobó la ley de partidos, que si está constitucional, que si es inconstitucional, que si es constitucional. Ayer veía el propio Gustavo Sánchez también del PLD diciéndole al presidente de la Junta Central Electoral que no hable de la ley de partidos si es constitucional o no. Mandando callar al presidente de la Junta Central Electoral, que ha dicho que esa ley de partidos es inconstitucional. La ley 3318, que está aprobada. Hay varios recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, pero está aprobada esa ley. Y nadie estaba de acuerdo con ella. Y está ahí. Tan simple como eso. Entonces yo creo que a pesar de que haya intereses de parte y parte, va a haber siempre, se va a imponer el poder por encima de lo que sea. En este caso, el poder del gobierno, el poder de Danilo Medina. Si es así, el Partido de la Liberación Dominicana corre riesgo de salir del poder y, como decía aquella vez Joaquín Balaguer, hay que ver quién en que está debajo de la mata de mango para que caiga el mango. Y a mí me luce que es Luis Abinader. En el caso, ¿verdad?, de que suceda de esa manera. Porque realmente Luis Abinader como candidato presidencial no tiene la fuerza, el liderazgo, el carisma que pudiera levantar ese partido, que es el Partido Revolucionario Moderno, para alcanzar más de un 15%, porque si tomamos en cuenta que estuvo en un 35% en las elecciones pasadas, tendría que alcanzar 15 más 1, para alcanzar un 50% más 1, para poder ganar unas elecciones presidenciales. No creo que Luis Abinader sea el candidato. Hipólito Mejía tendría más carisma que Luis Abinader, pero tiene un problema interno dentro de esa organización política. Dentro del PRM, a mi modo de ver, tal vez yo estoy equivocado, en el PRM a Hipólito Mejía los ven muy ligados a Danilo Medina, que no tiene la fuerza verdaderamente como para alcanzar ya. Es como cuando un candidato ya agota su ciclo. Me parece a mí, eso es lo que yo veo en Hipólito Mejía. Lo que estamos viendo, señores, es que dentro de los partidos políticos no hay una idea clara, no hay un candidato claro. Y por eso usted ve que en la encuesta anterior de Gallup Boy decía la mayoría de la gente que no sabe por quién va a votar. No sabemos por quién vamos a votar. En el PRD, 76% dijo que no sabe por quién va a votar y es un solo candidato. En el Partido Reformista, en el PLD, en el PRM, a pesar de que Luis Abinader sale siempre como el candidato predilecto. Y Leonel Fernández en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero la verdad, hasta ahora, que yo veo mucha gente
va a ganar fulano, va a ganar sutanejo. No hay forma de decir en este momento cuál es el destino de los partidos políticos y de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales. Yo creo que los partidos trabajen en lo que tienen que trabajar, pero el gobierno y el país deben caminarse y dejemos ya la política aparte. Bueno, sueña Pilarín, como dices tú mismo, a veces el dominicano respira política 24/7 Eso es así. desde que se levanta. Y desde que cuando tú llegas a un sitio, a una peña, te dicen, dime, ¿Cómo tú ves la situación? ¿qué es lo que tú quieres que te diga? ¿Cómo va la política? Pero, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? Porque ¿La reelección va o no no, va? pero tú eres periodista, tú tienes que saber. Digo, no, por ser periodista usted no tiene que saber nada. Claro está. El último informe del organismo de protección civil haitiana dice que producto del sismo que se produjo el sábado pasado de 5.9 en la zona norte de Haití, a 175 kilómetros de Puerto Príncipe, causó daño en 7.000 casas, quedaron destruidas por este terremoto. También el número de muertos aumentó a 15 y a 333 los heridos, de acuerdo con el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena. El presidente Danilo Medina conversó en el día de ayer con el presidente de Haití, Jovenel Moïse, interesado en saber cómo anda la situación, ya la comunidad internacional, porque ha habido unas 60 réplicas de ese terremoto, algunas de las cuales se han sentido aquí en el país, pero hasta aquí en el país hasta ahora no se ha reportado ningún tipo de daño material como consecuencia de estos movimientos telúricos. La comunidad internacional, el secretario de la ONU, le comunicó a Haití su solidaridad con los muertos, los heridos y con los que han sufrido como consecuencia de este desastre, que ese organismo acudirá en su ayuda. Mientras tanto, los haitianos dicen, el gobierno haitiano dice que todavía la situación no es de desastre natural, que la situación es delicada y no ha pedido ayuda internacional. El gobierno dominicano lo que había dicho era que lo ideal es esperar que el propio gobierno haitiano hiciera una evaluación de la situación que enfrenta para entonces determinar cómo se le va a ayudar. Nosotros recordamos que el primero en llegar a Haití el día 12 de enero del año 2010, cuando ocurrió aquel terremoto que provocó más de 250.000 heridos, fue el expresidente Leonel Fernández. Inmediatamente se anunció la ayuda que le iba a dar a la República Dominicana, que entre eso estuvo la reconstrucción del Palacio de Gobierno haitiano, que quedó destruido. Ahora lo que se trata de destrucción de unas 7.000 viviendas. Hay que ver si quedaron total. 7.000. Dice aquí 7.000 casas resultaron destruidas por ese terremoto. Eso te dice a ti la calidad de la construcción. La construcción de esas viviendas que son, creo que eso es Puerto de Paz. Puerto de Paz, eso está a 175 kilómetros de Puerto Príncipe, al norte. Sí, es una parte ya, está muy cerca de Cuba. Sí. Porque es allá en la puntitica del mapa de Haití. A mí me dio mucha lástima lo que yo vi en los reportes de prensa en el día de ayer, en los cables internacionales. Sí. Porque usted sabe cuál es la situación. No solamente que quedaron sin casas, asolados realmente esas poblaciones, sino que los heridos eran atendidos en hospitales regionales en Puerto de Paz, allá en Haití. Y ahí no había medicamentos y no había forma de cómo atender a esos heridos. Un panorama tétrico totalmente. La verdad que uno no se imagina cómo viven estas personas en las zonas regionales, empobrecidas también por parte de Haití. Hay que decir que hay una zona en Haití que no es Puerto Príncipe, donde viven los ricos de Haití,
y no tienen ningún tipo de problema con relación a eso. Ahora, la gran población haitiana en los alrededores de Puerto Príncipe y en las regiones laterales viven en extrema pobreza, no tienen medicamentos, no tienen hospitales. La verdad que eso es una situación y nosotros lo tenemos ahí al lado. Así Vamos a es. ver los periódicos. Popular, a tu lado siempre. Presenta. El periódico Listín Diario dice: pasajeros indignados bloquearon la 27. Cientos de pasajeros indignados bloquearon ayer la avenida 27 de febrero de la capital luego de que un paro sorpresivo de choferes trastornó el transporte público en las primeras horas de la mañana. El paro fue convocado por la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción en protesta por los elevados precios de los combustibles y para reclamar que se modifique la ley de hidrocarburos. Usan células madre en spa sin ningún tipo de regulación. El INCORT dice que esta práctica pone en peligro la salud de las personas. El bullying la convirtió en una niña infeliz. Una joven narra cómo el acoso escolar, debido a su sobrepeso, la sumió en una profunda depresión que luego le provocó problemas de salud. Psicólogos consultados por Listín Diario exhortan a no minimizar este problema, que ahora es más cruel por el uso de las redes sociales. Es una serie especial del periódico Listín Diario, Jóvenes bajo tensión. El tráfico de drogas es el principal delito penal en el distrito. También hay otra serie especial del periódico Listín Diario. Se la está comiendo el periódico Listín Diario con eso. Las series especiales. Eso es trabajo de investigación. No solamente eso está poniendo al periódico Listín Diario a la vanguardia. ¿Por qué? Porque las redes sociales y los periódicos digitales te dan el día a día. Sí. Estas series especiales son algo diferente, que es la alternativa que le da el periódico Listín Diario al lector dominicano. Plantean sanear las aguas antes de que se viertan en el Osama, Isabela y Jaina. Y Fundación de la Refidonza trabaja con los niños. La República Feminicida gritó a los policías: ¡no me maten! Ese charlatán. Después que mató a la esposa, que la policía lo persiguió y lo encontró: ¡no me maten! ¡No me maten! Yo no voy a decir nada. El deporte, Jerry Mejía sale del exilio. Esos son los titulares del periódico Listín Diario. Vamos a ver qué nos tiene el periódico hoy de la fecha. Gobierno a choferes. No aceptará alteración del orden público ni interrupción del tránsito. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, ofertó de nuevo la mesa del diálogo para dirimir los problemas del transporte público de pasajeros. Fenatrano muestra su fuerza con paralización del tránsito. Una comisión de dirigentes de Fenatrano entregó a Industria y Comercio un documento solicitando una disminución en precios de los combustibles. Cañeros muestran comprobantes de pagos del CEA. Están indignados con ministro de Hacienda. Los cañeros mancharon ayer hasta el local que ocupa del Ministerio de Hacienda. Educa se compromete a colaborar para elevar el nivel de educación de los escolares. Acción Empresarial por la Educación Educa y el Ministerio de Educación presentaron anoche la campaña Elevar el Nivel, que busca asegurar la calidad de los procesos constructivos en el sistema educativo nacional. Apresan en Colombia pilotos colombianos que vinculan al tráfico de cocaína por la Romana. Edesur anuncia más apagones en su zona. La razón de los mismos está en la salida de las plantas SPEN para reparación, entiéndase, la salida de la planta Cogentris. Estos son los titulares del periódico, el periódico Hoy. Veamos qué nos trae el Nuevo Diario. Bueno, el periódico Diario Libre, elecciones ADP ponen a prueba popularidad de gobierno. Hay que decir que Educa pide renovar el compromiso con educación de calidad. Anularía hoy el juez Ortega cargos en caso de Odebrecht. Pero lo dudo. La foto de portada del periódico Diario Libre
es un agente policial antimotín que lanza en ese momento una bomba lacrimógena hacia el campus de la UAS, donde revoltosos en el día de ayer también encendieron la pista. Al principio no se sabía si por los qué. estudiantes te oye, va a tener problemas, oye, revoltosos, y no estudiantes. Son estudiantes revoltosos, ¿o no? Me la pusieron difícil. Yo estaba, en ese instante estaba yo cruzando por ahí, tenía que desviarme en vía contraria, ¿no? todo el mundo hacia atrás. En una situación difícil. Al principio no se sabía por qué era que estaban. Pero ellos habían anunciado que iban al Intran a pedir que le bajen el precio o que le paguen, que le den a ellos subsidio un 50%. Oye. Eso sería lo último. Oh, Dios mío, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ven PRD con incierto panorama electoral. Yo acabo de hablar de eso, eso parece que hace. Esos son los titulares del periódico Diario Libre. Veamos qué tiene el día. El día, hombre más sexy. People califican a Maluma del hombre más sexy, será del mundo, de su sector, de Estados Unidos. Éxodo venezolano no tiene precedente en la historia reciente. El vicepresidente del Banco Mundial para América Latina advierte, afecta a los deslocalizados y a los países de acogida. Agropecuaria desperdicia la mitad del agua. El sismo en Haití, daños van en aumento. El presidente Medina expresa solidaridad por la tragedia del vecino país. Estos son los titulares del periódico El Día. Veamos qué nos trae el Caribe. El periódico El Caribe, Fenatrano provoca caos en el transporte de esta capital. Mírenlo ahí. La gente, ahí está la fuerza, los músculos de Fenatrano. Fenatrano provoca caos en el transporte de pasajeros del Distrito Nacional. El gremio protestó por el alza de los combustibles. José Ramón Peralta advirtió que el gobierno no permitirá sectores viven de chantaje alteren el orden. Suben a 15 los muertos por terremoto en Haití, dictan 20 años de cárcel al hombre que violó mujeres. Bueno, había forma de aprobar una ley para la castración de violadores. Dicen que esa no es la solución donde se ha aplicado. No se ha aplicado. Siguen violando. Ese método. Pero siguen violando si lo castran. No pueden violar. Entonces. Debate por la reforma a la ley 8701 lleva 17 años. Y especialmente cuando se trata de niños o niñas. Sí. En República Dominicana la tierra ha temblado más de 600 veces este año. Y usted dirá, ¿eso es malo? No, eso no es malo. Y consulte a los expertos, porque nosotros es importante que sepamos que yo no soy experto en el tema, nosotros no somos expertos. He escuchado a Eugenio Polanco, director del Instituto de Sismología de la UAS, decir que los temblores pequeños liberan energía de la tierra. Y mientras más temblores pequeños haya, mejor todavía para la liberación de energía. Cuando no liberan esas energías y se concentran demasiado, entonces ocurren los grandes terremotos. Entonces no es malo que haya temblado 600 veces. ¿Te gustó la explicación? Porque tú estabas como medio asustado. CIDH interpela a República Dominicana por mortalidad infantil. Ajá. ¿Cómo es eso? O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está interpelando a la República Dominicana por la mortalidad infantil aquí en la República Dominicana. Porque aquí hay muchos niños que han muerto en los hospitales. O sea, aquí vamos a buscar responsables ahora también. Ocupamos un lugar privilegiado en maternidad, en mortalidad infantil. Exacto. Sobre todo en la neonatal. Exacto. Es decir, los niños que mueren antes de los 30 días. Así es. Y dice, si el PLD no llega a un acuerdo, pierden el 2020. Eso lo saben hasta los chinos de Bonao. Esos son los titulares del periódico El Caribe. Vamos a ver qué tiene el nuevo diario. El nuevo diario. Juez de caso Odebrecht falla hoy sobre petición de acusaciones.
El juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, emite hoy el fallo sobre varias peticiones e incidentes planteados por la defensa de los encartados en el caso de corrupción que admitió Odebrecht, que admitió pagar en el país por más de 92 millones de dólares. Autoridades de Colombia capturan a pilotos pedidos por la justicia de República Dominicana. La Comisión Bicameral avanza el estudio de ley de régimen electoral. Danilo Medina conversa con su homólogo de Haití sobre la situación tras el sismo. Contraloría dice agiliza trámites para autorizar órdenes de pagos y sobornos. China acusa de corrupción al presidente de la Interpol, Meng Hongwei, quien dimite de posición, y ese señor enfrenta una situación bastante difícil. En el editorial, cada vez es mucho más claro, este es el editorial de Percio Maldonado. Caos en las vías públicas por paro en el transporte de pasajeros. Estos son los titulares de El Nuevo Diario. Veamos qué nos trae el país. El periódico Global dice, Bolsonaro refuerza el auge mundial de la extrema derecha. Lo decíamos ayer. La victoria del ultra brasileño en la primera vuelta refuerza las tesis y las prácticas autoritarias recientes de muchos líderes mundiales. La izquierda en México busca despenalizar el aborto, pero no tiene un plan. Además, el primer caso de robo de bebés en España queda probado, pero prescrito. Y ven ustedes ahí una foto de portada del periódico El País, un agente policial tomando una fotografía con su celular a un amigo también y a un agente policial. Estados Unidos es el gran perdedor de la guerra comercial, avisa el Fondo Monetario Internacional. El fondo reduce el crecimiento de la economía mundial en gran parte por la falta de aliento en Latinoamérica. Esos son los titulares del periódico El País. Con ello culminamos la lectura de los diarios de circulación nacional. En el caso del País Internacional. Popular, a tu lado siempre. Vámonos a la pausa comercial. Venimos con más. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en azul. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca.
Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos sastres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Esas prendas de vestir que ya no usas porque has rebajado de talla, no la tires. Ven a Royal Lavandería y te quedará como nueva. Recuerda que somos expertos en limpieza y empaque al vacío de traje de novia. Abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería en Arroyo Hondo, Bellavista, Naco, Gasco y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería. La Oficina Nacional de Meteorología está pronosticando para el día de hoy la salida de una onda tropical y una vaguada que estaban en nuestro territorio en el día de ayer y que ha provocado varios aguaceros al interior del país. En el interior del país no ha dejado de llover, ha llovido todo el tiempo. Sin embargo, las temperaturas están calientes todavía en la República Dominicana. Eso porque todavía no hemos salido del verano. Hoy, esta onda tropical estará saliendo de nuestra área de pronóstico, sin embargo, la masa de área sobre el país quedará húmeda e inestable, en adición a la vaguada que continuará al norte del país. Todavía se estarán creando condiciones para provocar precipitaciones de moderada intensidad con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones nordeste, sureste, norte, cordillera central y el Gran Santo Domingo. La tormenta tropical Leslie se localiza a 1.750 kilómetros al oeste de las Islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. El huracán Michael se localiza al noroeste en el Mar Caribe, a unos 45 kilómetros de la porción más occidental de Cuba. Tienen viento máximo sostenido de 130 kilómetros por hora. Ese es el huracán Michael. Y una zona de baja presión no tropical localizada entre las Islas Azores y las Canarias presenta un potencial de 10% para desarrollarse. Una zona de aguaceros asociada a otra onda tropical se ha formado en el sur de las islas de Cabo Verde. En resumen, nublado con aguaceros moderados localmente hasta las primeras horas de la noche hacia provincias del interior del país. Las temperaturas oscilan, le voy a decir, entre los 29 y 31 grados Celsius las máximas, mínimas 22 y 24 grados Celsius. Hasta aquí a la misma hora, pero quédense ahí que ahora viene Despierta RD con Alberto Caminero y su equipo de trabajo. En un mundo tan rápido y vanguardista, tener presencia en la internet y redes sociales se hace imprescindible para lograr potencializar tu negocio a la cumbre del éxito. Por eso surge Octomedia. Nos encargaremos de que estés en la mira del mundo y el consumidor según tu blanco de público. Somos manejo de redes sociales, creación de contenido multimedia para tus productos y servicios, diseño y asesoramiento de estrategias para campañas políticas, solución de conflictos y consultoría en crisis, manejo y asesoría de imagen corporativa y artística, manejo de medios, relaciones públicas y media tours, maestría de ceremonias, montaje de eventos y logística, circuito cerrado de televisión, transmisión en vivo HD y 3D. Octomedia, es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel.